Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Una voz de tarro que me jalo, yo creo que hasta allá hasta el fondo me alcanzan a escuchar. Pero pues vamos a intentar no hacer mucho murmullo para que las personas que de pronto puedan tener audición bajita o algo, pues me alcancen a entender. Si hay alguna duda que les surja de manera inmediata, piensen muy bien la pregunta y hagámosla muy puntual. A mí me gusta irla resolviendo en el camino, porque muchas veces al final de la presentación la gente se olvida de la pregunta que iba a hacer o al acumular la presentación tienen 2 o 3. Entonces, si tienen una duda, intenten no hacer una historia de que no, yo me acuerdo cuando mi papá por allá en el año 87, no, sino que pensemos bien la pregunta y pum, alzan la mano, damos la palabra, preguntamos, respondemos y continuamos. Para que vamos saliendo de dudas, esta es una presentación muy dinámica donde necesito yo aquí, pues mis compañeros con los que ya he tenido el gusto de trabajar como con la doctora Lady Aristizábal, pues las conversaciones que nosotros tenemos mucho más técnicas, sin embargo lo que intenté traerles el día de hoy es algo mucho más práctico para que cada uno de ustedes lo pueda comprender, e incluso otros profesionales de la salud que no están en el área de la disfagia. Mi nombre es Alejandro Sandoval, soy fonoaudiólogo egresado de la Universidad del Cauca, soy experto en deglución y disfagia, tengo un entrenamiento especializado en videocronoscopia de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y actualmente aspiro al título de Magíster en Epidemiología de aquí en la Universidad Libre. Estoy haciendo mi proyecto de investigación es precisamente sobre disfagia y demencias avanzadas en pacientes en condición de final de vida. Es un tema que yo creo que a la doctora Lady Aristizábal le toca las fibras. Bueno, a mí me encantaría que alcemos la mano. ¿Quién sabe qué es disfagia? 1, 2. El resto no saben qué es disfagia. 3 por allá. ¿Qué es disfagia para ti? Rápido. Dificultades para masticar, para tragar. Listo. Entonces, me encanta que sepan eso y me encanta más aún más que la mayoría no haya lanzado la mano. Para poder comprender esto, quiero que primero nos centremos en esta imagen. Nos damos cuenta, nos damos cuenta que tenemos un paciente adulto mayor, un paciente adulto como nosotros y un paciente muy chiquitín. Eso quiere decir que la disfagia, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, puede darnos en cualquier parte de nuestra vida. Inclusive, cuando nacemos antes de tiempo, cuando nos sacan de forma prematura de la barriga de nuestra mamá, que son los recién nacidos pretéritos, estos pacientes tienen mucho riesgo de sufrir la disfagia. No se preocupen si todavía no es clara o no alcanzaron a escuchar a los que sí saben que era disfagia. Yo les voy a explicar de qué se trata. Entonces la presentación del día de hoy se llama Comprendiendo la disfagia para vivir comiendo. Porque es que ustedes imagínense, los que están aquí en este salón, la vida sin poderse comer lo que a ustedes les plazca, sin poder beber agua cuando tengan sed, viendo a los demás comerse una empanada o una hamburguesa y ustedes no poder sin un licuado. Es a partir de ahí que quiero que empiecen a comprender la disfagia como un problema muy tremendo. Pero para yo poder comprender la disfagia, primero lo que tengo que comprender es la deglución. Alce la mano, ¿quién es deglución? ¿Qué es deglución? Tragar, digerir. Deglución, pasar saliva. ¿Qué concepto tan importante? Pasar saliva. La deglución parte desde yo ser capaz de pasar mi propia cantidad de fluido propio que produce mi boca. Ese poco de palabras técnicas, ¿qué quiere decir? La capacidad de que mi cuerpo o mi garganta pase la saliva que produzco entre 1 y 2 litros de saliva en el día hasta el estómago. Oh sorpresa, también puede la disfagia afectar la forma en la que trago saliva y empiezo a botarla por fuera de la boca. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con eso. O me empiezo a trancar con mi propia saliva mientras duermo. Y me tienen que hacer traqueostomías, tal vez algunos de ustedes las han visto. ¿Listo? En ese orden de idea, comprender la deglución es supremamente importante. Perdón, me pasé de diapositiva. La deglución es la capacidad que tiene mi cuerpo de anticiparse a una situación de alimentación. Huele a carne, qué rico, huele a sancocho. Mi cuerpo, desde el momento en que yo huelo y que veo el alimento, ya me está diciendo, vamos a comer. ¿Sí? Y eso es una sensación que me tiene que dar felicidad y placer. Pero cuando yo tengo disfagia, tranquilos, si todavía no saben qué es disfagia, lo placentero se vuelve tortuoso. Porque qué placentero va a ser yo tener que suplir la necesidad de hambre y sed que me pide mi cuerpo. Si yo tengo sed, debo beber agua o algún líquido frío preferiblemente. Si tengo hambre, tengo que pasar un bolo grueso para calmar, llenar mi estómago.
pero si en el proceso yo me escapo de ahogar, siento que me están ahogando, siento que se me está yendo la comida por el camino viejo, ¿será que eso me va a generar placer? Entonces creo que no me va a generar placer, se va a volver un acto tortuoso, difícil, agobiante, miedoso. Yo siempre tengo niños con discapacidad. Soy muy atenta cuando entro a los exámenes de videoevolución y soy muy protectora. Yo digo, ay, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Entonces es muy bueno porque, pues, o sea, en ese momentico el niño es manejado por un auxiliar, a la que cual yo por preguntona les digo a ellas, pilas con la saliva del niño. ¿Por qué? Porque solamente con un poquitico que le vaya de saliva, aunque no le están notando nada por la vía oral, la sola saliva puede broncoaspirar. Eso yo lo he visto en varios videos y eso me han dicho, sí, doña Loredana, usted tiene toda la razón, que eso es bueno que usted diga y les diga a las personas que quedan en este momento con el paciente en cuidados, pues mucha gente dice, no, pero es que si yo no le estoy dando de comer al niño no le va a pasar nada. No, si solamente la mala postura del niño Se me está adelantando 10 diapositivas, doña Sandra. Pero gracias por su comentario. Eso no fue una pregunta, fue un comentario muy valioso. Pero entonces le voy a responder con 2 comentarios más valiosos todavía a la videoevolución. Nunca mande a un enfermero si puede usted. Nadie conoce más al familiar que el propio paciente. No, doctor, usted no me entendió. No. Yo voy a la videoevolución, dentro con el niño y yo les explico ya en casa a los... Eso es, muy bien. Y la segunda más importante, es que es supremamente importante comprender que yo me puedo ahogar en cualquier momento con cualquier cosa, sea funcional o no sea funcional. Y eso lo vamos a entender más adelante. Entonces, yo tengo que oler y ver la comida. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado si su hijo, su nieto, su abuelo, su papá come licuados, que es más o menos, me permite un segundo, del color de este maletín, un licuado de carne, que más o menos así queda? Si ustedes se lo comerían, ustedes se comerían muchas veces el licuado que le han dado a su papá, a su hijo, a su hermano, a su abuelo. Esa es la pregunta del millón. Entonces, para yo poder tratar a un paciente con dificultades para comer, es supremamente importante ser empático con el paciente, y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces es importante que lo que yo le ofrezca a mi familiar se vea bonito, ya, que cuando él vaya a saborear lo que le estoy ofertando sepa rico. Entonces vamos a ver que ya el proceso de la digestión es un proceso en el que huelo, veo, saboreo, proceso el alimento, lo consumo y me llena. Es una función muy básica. Ahora bien, ¿qué sigue? Lo que sigue es que la deglución requiere de unos procesos, un proceso psíquico, o sea, yo tengo que saber que lo que me van a ofrecer es comida. Yo creo que de pronto muchos abuelitos de ustedes con demencias avanzadas, ustedes le han dicho, papá, abuelo, vamos a comer. ¿Ah? A comer. Tú una cucharada a la boca y el abuelito con la cucharada de... Pasa un avión. Pasa la mosca. Y la comida en la boca. Ni siquiera sabe que está comiendo. Pueden haberle echado ají, sano, está en Júpiter, no sabe que está comiendo. Entonces es muy importante que sepamos que para comer tenemos que saber que estamos comiendo y que hay muchas enfermedades que no me permiten anticiparme a esa situación. Yo saber que voy a comer, que eso que huele rico es comida, ¿sí? Otra cosa es que yo tengo que tener un componente sensorial. Lo sensorial es saborear la comida, poder olerla. ¿A cuántos de aquí de ustedes les dio COVID y se les fue el olfato y el gusto? Por lo menos que me echen la mano. Dígame, ¿cuánto usted disfrutaba comer con anosmia y argucia? Muy difícil, ¿sí o no? A mí me pasó. Yo perdí el olfato y el gusto. Y la comida me pasaba a trancazos. Entonces pude sentir la situación de esos pobres abuelitos que ya tienen sus papilas gustativas envejecidas, que ya no sensan la comida igual que nosotros, ¿sí? Y además de eso, un componente motor. Tengo un montón de músculos que se encargan de procesar mi comida, evitar que la comida se me salga de la boca, empujar de la garganta al esófago, que es como un tubo que conecta la garganta con el estómago y que el estómago me reciba la comida, la abrace y no me la deje devolver. Esa es la función motor.
Y pues obviamente hay una parte que es voluntaria donde yo digo, si yo quiero comer, me llevo la cucharada a la boca, mastico y trago, pero después de cierto punto el cuerpo trabaja solo, empieza a empujar la comida hacia abajo y yo no le digo a mi estómago, oiga, devuélvala, que es que eso que me comí no me gustó, ¿no? No. Ya, de aquí para abajo, sí, todo, eso yo lo mando en mi cuerpo. Entonces, ¿qué es la disfagia? Pues la disfagia es un proceso, vamos a hacer un poquito más de ese hecho por dos razones. La primera para que me oigan y la segunda para escuchar la pregunta del fondo. Precisamente era para eso. Lo que pasa es que las que estamos atrás tenemos obviamente más espacio de desplazamiento con el sonido y no oímos bien. De los que hablan, obviamente no. Muchas gracias por la retroalimentación. De corazón, por favor. Listo. Entonces, ¿qué es la disfagia a grosso modo? La disfagia es la franca dificultad, leve dificultad, moderada dificultad para que todo ese proceso que yo les acabo de contar, oler, ver, saborear, procesar, tragar y llevar hasta la comida en el estómago, se interrumpe en algún punto o en varios puntos. Entonces, alcen la mano los que tienen pacientes con dependencia o que están bajo su cuidado, que son niños, menores de 3 años, mayores de 5 años, menores de 18 años, pacientes mayores de 60 años. Excelente, tengo de todo. Comencemos con los menores de 3 años. Cuando ustedes ven que su hijo empieza a botar la comida que ustedes le están dando, ¿no se preocupa? La mamá y el papá que corren a licuar la comida, no, mi niño mastica y bota la carne. Entonces, ¿qué hago? Se la licúo porque de alguna forma tengo que entrar en esto. ¿Sí o no? Eso es lo que uno como papá, en el auxilio del pobre chiquitín, hay que meterle la proteína como caiga, así sea con un embudo y un jarro, y no se rían que lo he visto. ¿Sí? Los que están más grandes empiezan a experimentar con un montón de cosas porque saben que los licuados no les alcanzan a sus hijos. Sus hijos empezaron a crecer, los llevan a control de crecimiento y desarrollo, los llevan donde el pediatra, ¡pah! Sin evidencia. ¿Por qué? El chino está creciendo, pero a medida que crece está más flaquito. No solo por su condición de discapacidad, sino porque a medida que crece, comer licuados no le va a alcanzar. Es así. Entonces empieza la batalla del papá a experimentar, a machucar la fruta, a moler hasta cierto punto las carnes. Se atoró, pero tranquilo mijo, que eso no pasa nada. Palmadita por aquí, palmadita por acá, resolvemos mientras no haya neumonía, nadie sufre. ¿Sí o no? Y el chino azul, rojo, verde, de 1000 colores mientras come. ¿Qué será que le pasa a mi hijo que hoy no quiere comer? Cada vez que come a tranca, ¿quién va a querer comer? Muy difícil, ¿sí o no? Entonces esas condiciones me llevan a dos desenlaces muy tristes ambos. Primero, la pérdida progresiva de peso. Nosotros en la salud, de la medicina, en el campo de la salubridad le llamamos crónico a algo que dura mucho tiempo. Entonces, la pérdida crónica de peso. Sus pacientes a medida que pasa el tiempo siguen perdiendo peso. Nos vemos pacientes así. Y aquí pues puse la foto de un niño, pero hemos visto así adultos mayores, adolescentes, adultos como nosotros y chiquiticos, ¿sí o no? Y además de eso me lleva a infecciones respiratorias a repetición e incluso la muerte. Es ahí donde podemos hablar de ineficiencia e inseguridad. Palabras técnicas, pero que a la vez son fáciles de aprender. Hoy vamos a descomplicar la disfagia porque es que hoy vamos a hablar de disfagia para cuidadores. Hoy no vamos a hablar de disfagia para profesionales de la salud, vamos a hablar de disfagia para cuidadores. ¿Qué es la ineficiencia? Cuando usted es el médico o el terapeuta, el fonoaudiólogo, sea especialista o no en el área de deglución, les diga, es que su hijo tiene una deglución ineficiente, le está queriendo decir que su hijo bota más comida que la que le llega al estómago. Si yo como menos de lo que trago, si entra menos comida de la que me dan, ¿qué va a pasar? Que va a perder peso. ¿Sí o no? Además de eso, no masticar las carnes, no llevar mi comida impregnada de saliva y molida por mis dientes hacia el estómago, sino que llevarla triturada por una licuadora, también tiene un impacto sobre la capacidad de absorción de los nutrientes. Entonces, por eso es que si ustedes quieren adelgazar, empiecen a comer licuado y verá que fijo, ¿verdad? Fijo. A la misma. ¿Listo? No van a hacer ventas porque también el músculo ahí abajo. Van a adelgazar. Y la otra es cuando les hablan de la inseguridad deglutoria. Alcen la mano, ¿quién sabe qué es inseguridad deglutoria? Cuando la comida se va por el camino
Vamos a ver, eso es fácil. La garganta tiene dos caminos, dos tubos. El que lleva la comida al estómago y el que lleva el aire al pulmón. ¿Qué me dice seguridad? La comida fue por el que no iba. Iba para Tuluá y terminó en Armenia. No, mentira, iba para Armenia y terminó en Pereira. Entonces, eso me provoca infecciones respiratorias. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, ay, madre, pero qué difícil uno, este poco de conceptos no conocerlos. Dime. Ahora me tienes más duro que estoy diciendo un poquito de famoso. Claro que sí, hay que revisar obviamente a grosso modo el caso, porque pues aquí estamos viendo un pellizquito de la historia, no sabemos los exámenes, por qué especialistas pasó, ¿ya? Pero entonces los episodios eméticos son una disfagia de características esofágicas también, pueden ser explicados, mas no toda emesis es provocada solo por la disfagia, ¿listo? ¿Qué es emesis? Pues es el vómito. Listo, no te vas a confundir ahí. Entonces, las consecuencias de la disfagia en la calidad de vida pues son muchas. Pérdida del gusto por comer, lo que hablábamos hace rato. Si a mí la comida no me sabe igual, no me huele igual, o si yo me atranco, o si boto la mitad de lo que me da, pues qué gusto me va a dar comer, se deja de ser placentero. Pérdida de peso y deshidratación, son niños que ingresan muy continuamente al servicio de pediatría o adultos mayores que ingresan con hiperrafemias, cuadros de desnutrición, hipoalbuminemias, escarados. ¿Por qué? Porque además de que están desacondicionados, postrados en una cama, no comen bien. Y al no comer bien, pues obviamente esos componentes impactan negativamente sobre la calidad de vida y nos generan un deterioro global. En general, si ya las enfermedades de base generan un deterioro como tal, la disfagia exacerba o empeora mucho más el cuadro. ¿Listo? La pérdida progresiva de la funcionalidad acompañada o diferida, que es lo que estábamos hablando ahorita. Si yo soy un adulto mayor, voy a utilizar el ejemplo de un adulto mayor, que ya de por sí por un diagnóstico de demencia, por ejemplo, de base, ya estoy teniendo dificultades para realizar algunas actividades, no todas, algunas actividades de la vida diaria, como bañarme por sí solo, vestirme por sí solo. ¿Cómo será que va a empezarse a comportar mi cuerpo si cada día como menos? Si cada día tengo menos energía, si mis músculos no tienen la misma fuerza y potencia de hacer los ejercicios que hacía antes. Entonces, cuando aparece la disfagia es como echarle a ese fósforo un galón de gasolina, que ya es la historia natural de la enfermedad, empeora muy bruscamente cuando aparece el cuadro de disfagia. Aparece el famoso uso de soportes enterales. ¿Alguien sabe qué es un soporte enteral? ¿Qué es? La alimentación que le dan por sonda. Usted lo definió como necesitaba que lo definiera. Alimentación por sonda. No necesitamos ver nada más aquí. Aquí no vamos a salir más de disfagia ni nada menos. Vamos a salir de muy buenos cuidadores, ¿sí o no? Es un soporte enteral. Una manguera que entra por la nariz, entra por la boca o entra directamente por el estómago para suplir de nutrientes al paciente. Es la misma gastrostomía. Nasoenteral, de la nariz al estómago. Oroenteral, de la boca al estómago. Gastrostomía, del estómago directamente a través de la panza. ¿Listo? Listo, entonces, el aislamiento biopsicosocial. Wow, no me imaginé que los Mauritos nos fueran a traer tantos problemas. Hola. Abran todos sus Mauritos rápidamente, por favor. Ay. Mastiquen con la boca cerrada para que no escuchen crujir y guapa aquí con la cara. Un poquito de cera. Ya lo. Aislamiento biopsicosocial, bueno, para los gustos los colores, voy a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, voy a aprovechar los patacones para ponerles este ejemplo. Aislamiento biopsicosocial en la disfagia es precisamente lo contrario a lo que ustedes están haciendo ahorita. ¿Qué significa?
que ustedes ahorita tienen el gran placer de compartir unos patacones entre todo este montón de gente. Y se ríen de que sale así, jajaja, no lo podemos oír porque estoy comiendo patacón. Están disfrutando sus patacones mientras yo sufro alzando mi voz mientras me escuchan. ¿Sí o no? Pues sus familiares que tienen disfagia y empiezan a depender de soportes enterales pasan al otro lado de la historia. Empiezan a comer solos en una habitación, mientras la mamá, la esposa, va a poner un caso de los que hemos escuchado, doctora, infinidad de veces. Adulta mayor de 73 años al cargo y cuidado de otro adulto mayor con una demencia avanzada de 80 y pedazo de años. Sus hijos ya ninguno vive en el país, viven ellos dos solos. El viejo sale con una gastrostomía del hospital y la abuelita tiene que hacer el almuerzo. El abuelito está acostado y las tajadas se están quemando. La abuelita, ¿qué hace? Pone la soporte entera y a voltear las tajadas porque es que si no se quema. Ah, pero es que el arroz también se me va a quemar. Y como la abuelita todavía no es funcional, se ocupa en la cocina. Mientras el paciente en la casa, en la pieza, se quedó solo comiendo, entre comillas. ¿Será que comer a través de una manguera es comer? Ay, no. Es el aislamiento biopsicosocial. Miren, Ay, qué mal. Lo contrario de lo que ustedes están haciendo. El paciente, aparte de que deja de comer, ya deja de sentir la sensación de pasar líquido a través de su garganta cuando tiene sed. Qué horrible es. Como yo estoy ahorita, estoy seco. Oh, no, es broma. Soy muy bromista. Y la segunda, que cuando tiene hambre, tiene que esperarse a que le pongan el soporte. Ay, ya tengo. Y si no es todavía hora del soporte, pues tiene que aguantarse. O la contraria, está lleno. Le acabaron de poner un goteo de soporte enteral. ¡Ay! Acabamos a las 4:30 y a las 5 le toca otra vez. Hace otra vez soporte enteral fosfórico. El pobre paciente que tiene la barriga así hinchada de comer soporte enteral y le clavan otra vez otro tarde como hasta las 9, 10 de la noche. Ay, hay que darle el medicamento antirreflujo. El paciente está taqueado de alimento enteral en la barriga que no es capaz de bajar todo el montón de alimento. ¿Sí o no? Entonces, el aislamiento biopsicosocial afecta muchísimo al paciente. ¿Y por qué no nos damos cuenta sino hasta que esta persona se para a contárselo? Porque es que nadie se pone en los zapatos del paciente. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nadie de ustedes va a hacer un ayuno porque su familia le dijeron que no podía comer. ¿Sí o no? Yo sigo mi vida normal, porque tengo que estar bien para mi paciente. Entonces, ponerme los zapatos del paciente es muy difícil. Pero yo les voy a enseñar unas estrategias para ponerme los zapatos de él y poder mejorar la calidad de vida. Entonces, pues obviamente, si estoy aislado, si ya no trago cuando tengo sed, agua, líquidos, si ya no como cuando tengo hambre, si la comida me la pasan a mansalva cada vez que haya un horario estricto, mi calidad de vida se me va al carajo, más si estoy postrado, más si no me puedo mover, más si todo el día estoy andando. ¿Y a qué me lleva eso? Pues eso me lleva tarde que temprano. Pues claro. Bueno. Entonces, ¿cuándo acudir al tradicional idóneo? Es una de las preguntas que me hicieron hace rato y les la repite más adelante. En la adelantina diapositiva. Entonces, hay unos signos de alarma que me dicen, mi paciente puede tener disfagia. Ojo. Cada vez que doy esta charla les hago esa claridad porque alguien se me despista, preciso, y que está comiendo patacón a la hora que yo les estoy diciendo esto. Ay. Pongan atención a esto. Son signos sugestivos de disfagia, más no es que yo tosí ya tengo disfagia, ojo que no les estoy diciendo eso, ¿listo? Entonces miren pues, cuando yo a la hora de comer tomo líquido y con eso, uy, como que me fue, el paciente es funcional. Tabaquismo pesado, todavía trabaja, pensionado, pero uno empieza a sentir como que la comida fue como que por donde no quería irse. Paciente con EPOC, broncoaspiradores y lentes, les cuento. Ustedes pueden estar rodeados de un montón de gente con disfagia que ni siquiera saben que tienen disfagia, que es lo más irónico. Otro signo, tos y voz húmeda. Bueno, a mí se me ha ido mal por el camino viejo alguna vez la comida. O cuando acaba un partido que uno me bajo un Gatorade a toda carrera y ahí ves de lo mismo atrancado que ya va a comenzar el segundo tiempo, me tomo tan rápido y me atranco, ¿sí? Pero cuando eso empieza a pasar cada vez que yo como, momento, es normal que yo cada vez que tome algo, que coma algo tos. Hay que prestarle atención a eso. La pregunta más frecuente comienza entre los hijos de los pacientes.
Oiga, mira que mi papá, hoy no notaba que mi papá ahora tose cada vez que va a tomarse el medicamento. O comienzan, ay no, mira que yo cada vez que le doy al niño el fenobarbital y voy a dar al ratico el desayuno, empieza a toser. Lo empiezan a notar es con eso. O si no, el niño queda con, oh, mamá, mamá, después de comer. ¿Vos no? Después de comer, ¿por qué? ¿Por qué le cambió la voz a mi hijo? No es normal. Veo. El más no. Mire que a mí no viene. Es tu hijo. Yo le doy de comer. A lo último ya se pasa eso. Como que nosotros le damos raro, ¿no? Le decimos engalilla. Después en mi pueblo. Es como que se engalilla. Vengaría, con la tranca, con la ligadora, los Como pasos que de falta como que para la respirar. Sí, pero ¿sabes? En la videoevolución sale todo claro. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Ahorita vamos a responderte esa pregunta, creo que en 2 diapositivas. Porque tú, siendo una mujer 100% funcional, y creo que escuché que estudias psicología o ya terminaste, te puedes broncoaspirar comiendo en tu casa y tú eres 100% funcional. Porque hay unos condicionantes que te pueden llevar a broncoaspirar si no tienes cuidado. Te los voy a explicar ahorita. Excelente pregunta, me la recuerda y ya. Usted va a quedar en el tercer ponente y yo no le respondió, ¿de acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, este es uno de los signos de alarma. Importante pregunta. ¿Estabas comiendo mauritos? Pregunta, bueno, lo más importante es intentar asociar estos signos al momento de la ingesta de comida. O sea, que mi hijo presente esto, que mi papá presente esto, o esto, mientras come, o unos minutos después de comer. Si el carraspeo aparece en otros momentos, hay que consultar con un médico que le haga un seguimiento, una serie de exámenes, porque pueden ser muchas otras cosas, mucha infinidad de cosas. Importantísimo, ¿se acuerdan que les dije al principio? Ojo que la aparición de uno de estos síntomas no es signo de que yo tenga disfagia, son indicadores de alarma. Yo tengo, como que mi hijo puede que sí, como que mi papá puede que sí, pero esto no es un examen. Esto no es un examen que el médico diga, todo húmeda, listo, disfagia, terapia, 10 sesiones de fono. Eso no va a suceder. ¿Listo? Entonces, sensación de atoramiento, que el paciente le refiere a usted que tiene una sensación de taco en la garganta. Se señalan. Los que no hablan, manos a la garganta, se estresan, los espásticos se desequilibran. ¿Ya? Sino ingesta cada día menor, el paciente cada día come menos. ¿En qué es más frecuente observar eso? En los abuelitos, más que en la población pediátrica. Puede pasar en ambas, pero es más frecuente. ¿Qué quiere decir más frecuente? Pasa más en los abuelitos. Cuando el abuelito que tiene Parkinson empieza a atorarse con el arroz, el abuelito no le dice yo no quiero comer, el abuelito le dice no me sirva arroz. Son sabios, a pesar de su enfermedad son sabios. Oye, no me frite la carne, hágame un sudado. Empiezan a identificar que los bolos gruesos no pasan, los más difíciles de masticar o los muy sólidos para pasar a través de una musculatura que cada día se pone más rígida, más tiesa. Entonces, en ese orden de ideas, el paciente empieza a hacer una selectividad de alimentos, pero cada día come menos, porque se vuelve cada día menos rico comer. ¿Listo? Pero puede pasar en todas las poblaciones. Dime. Una persona que le dio neumonía con el tiempo, después de haberse recuperado, empieza con un problema de garganta que no puede cargar, ¿es una disfagia? Es que el hecho... Le sacaron sangre tiroides, le sacaron todo el pérdida porque a veces era una laringitis o una laringitis y nada. Era cerrada y la persona pues estuvo la iban a entubar por eso. Bueno, entonces mira,
es muy importante entender que la disfagia es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir multifactorial? La palabra suena rarísima, pero es muy sencilla de entender. Multifactorial significa que la disfagia me la puede desencadenar un montón de cosas. Un montón de cosas. Un reflujo crónico mal cuidado, un accidente cerebrovascular, nacer con parálisis cerebral, con un síndrome de una enfermedad huérfana. El solo hecho de envejecer, los que empezamos a pasar por la línea de los 60 años, 2 de cada 10 pacientes mayores de 60 años en algún momento van a presentar algún grado de disfagia. O sea que muy probablemente hasta yo pueda pasar por ahí si es que no me voy antes de este bello planeta. Entonces, y el hecho de que a mí me dé no quiere decir que después de superarla no me puedo agradar. Más que tengo una traqueostomía, que es un factor de riesgo elevadísimo para que en cualquier momento yo pueda hacer una broncoaspiración. ¿Listo? Y las enfermedades neurodegenerativas. El hecho de que si yo tengo, voy a poner un ejemplo, a mí me dicen que yo tengo una ELA, esclerosis lateral amiotrófica, me hacen una cinevideo, y en la cinevideo yo salgo bien. No quiere decir que yo en 6 meses no me pueda ahogar, porque la enfermedad progresa. ¿Listo? Entonces, no te puedo responder la pregunta porque no sé qué tiene tu paciente. Sin embargo, cada paciente es una estrellita en el universo diferente que hay que tratarla de forma individual y no podemos generalizar. Mira que aquí la diapositiva dice ¿cuándo acudir al profesional idóneo? Apenas vamos a identificar qué hacer. ¿Listo? ¿Alguien más me está haciendo la mano? Tú. Sí tiene cura, pero puede ser una cura que a todo mundo le guste. ¿Ya? Porque yo te puedo decir a ti, tú tienes una disfagia para comer sólidos y puedes comer este tipo de alimentos. Que si vas a vivir feliz comiendo solo licuado, no vas a ser feliz, nadie. Si uno en las demencias, doctora, usted que sabe muchísimo de ese tema, una de las cosas que uno más le dice al familiar cuando el paciente ya está en final de vida es: su familia si come licuado va a seguir perdiendo peso. ¿Pero por qué? Porque esa es la historia natural de la enfermedad. No somos eternos, somos fútiles. Pues vamos a ir en algún momento de este planeta. Entonces es muy importante comprenderla para vivir comiendo. Hasta que ojalá San Juan agache el dedo, ojalá uno pudiera ir en este mundo hasta el último día con la boca, pero yo por lo menos que trabajo de esto y vivo de esto, pues ese es mi sueño. La gente cada vez es menor. Otro signo de alarma es la palidez y anuncios al envejecimiento. El paciente se pone pálido y sudoroso, se pone rojo cuando se atora o se puede poner un signo muy preocupante para nosotros los clínicos que es azul. Cuando a nosotros nos llega el paciente por urgencia y nos dicen el paciente se puso morado, o cuando la historia clínica dice el paciente entra cianótico, no nos gusta nada, porque eso nos habla de que el cerebro se nos puede haber quedado sin oxígeno y eso puede haber generado un daño mayor del que el paciente ya trae. Entonces, antes de que nos pase esto, hacemos la cita con el médico, empecémosle a contar: doctor, mire que mi hijo empezó a carraspear cada vez que se toma la sopa y me da miedo porque es que mi hijo solo toma sopa, crema y compotas. Entonces, si come 3 cosas, está agarrado nutricionalmente y le quito una, ¿cómo va a quedar? Consultemos al médico. El médico muy probablemente cuando vea estos síntomas, él empieza a hacer un análisis y dice: es hora de consultar con un fonoaudiólogo. Y además de eso puede que le mande unos exámenes extras, tanto para él analizarlos como para el fonoaudiólogo. ¿Listo? ¿Todos claros hasta ahí? Gracias a Dios ya acaban de comer maduros. Ya, yo no. Listo. No, tú te ganaste otros maduros. Agitación y atoramiento, que es lo mismo. El paciente se agite durante la comida y fluctuaciones del estado de conciencia. Hay algo con lo que yo nunca estoy de acuerdo y es con que a un paciente se le dé un medicamento anticonvulsivante y luego se le dé el desayuno. Siempre le digo al familiar, voy a dar claridad aquí porque es que hay papás que escuchan lo que quieren oír. Yo, Alejandro Sandoval, con la experiencia que tengo, jamás en la vida le sugeriría a un familiar modificar la dosis o tiempos de medicamento. Un especialista se ha quemado los años, los ojos y pestañas en formularle a un paciente cierto medicamento a ciertas horas y decirle al familiar que se mueva. Que siempre le sugiero al familiar, le digo: mira, yo estoy considerando que muy probablemente el medicamento antes del desayuno, ese medicamento puede que el estado de conciencia haga que tu paciente esté muy dormido, más que todos los niños más chiquiticos, los que están bajos de peso, pacientes convulsionadores crónicos. Entonces, ¿yo qué les digo? Les digo, en la próxima cita con el neurólogo o con el pediatra, pregúntale, ¿cómo dije?
pregúntale, repitan conmigo, pregúntale si podemos darle ese medicamento después del desayuno o después de la comida. Él te va a decir si sí o si no, porque hay medicamentos que requieren que la barriguita esté llena, que no. Él es el que sabe de eso. Yo como de lo que sé es de disfagia y de deglución, yo lo que sí veo es que él se pone muy dormidito para comer. Entonces, o esperamos más tiempo a que esté más despierto para que pueda desayunar, almorzar o comer, o le preguntamos al médico si lo podemos mover. La palabra mágica es Pregunta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es aquí donde viene la parte más importante. Muy bien. Entonces, voy a enseñarles unas estrategias que les van a facilitar a ustedes la vida. Cuando ustedes empiezan a identificar que un paciente tiene disfagia en la casa, puede ser mi papá, su hijo, su primo, su hermano, el de la esquina, el panadero, el que sea, ustedes pueden hacer mucho por él. ¿Por qué? Porque la disfagia se trata, ¿quién me dice aquí qué dice? 24/7. Mis compañeros de salud me han de estar matando ahorita. Sí, señores. La disfagia se tiene que tratar las 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. No hay festivos para la disfagia. Dígame no. ¿Por qué? Ángela lo ha vivido. Pero lo viví hace apenas 5 meses. Listo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que estamos acostumbrados a pensar que la terapia es que llegue el fonoaudiólogo, la fisioterapeuta, el geriatra o cualquier otro especialista, vaya, lo vea, lo mueva, le haga sus cosas, le masajee, saque la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. 30, 40 minutos después, acabó la terapia, nos vemos. Chao, hágame porra, se acabó la terapia. No, señores. Ahí está el principal error y por qué nuestros pacientes con disfagia no progresan, a excepciones como la suya. Los pacientes no progresan de la disfagia porque la gente cree que la terapia es cuando el terapeuta va. Y oh sorpresa, la terapia no es eso, señoras y señores. Los principales terapeutas de sus pacientes, muy bien lo decía Lina, ¿verdad? Son ustedes. Sin ustedes, alcen la mano las cuidadoras, las que son pagas. Una. ¿Tú eres cuidadora paga? ¿Sí? Las enfermeras. Sin ellas y sin ustedes, mi trabajo, por lo menos hablo por mí, no puedo hablar del trabajo de los demás, pero hablo del mío. Mi trabajo se iría para la basura. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes repliquen 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al año, 365 días al año, los procesos terapéuticos. Pero yo no los estoy mandando a ustedes a ser fonoaudiólogos, los estoy mandando a volverse expertos en, ¿cómo es el nombre de su hija? Ella va a ser experta en Gloria Isabel. ¿Cómo le llama el nombre de su hija? Ella va a ser experta en tratar a gente. Lo que usted aplique para su familiar, ojo, repitan conmigo, no sirve para el vecino. ¿Cómo? No sirve para el vecino. Porque somos expertos. Aquí la mayoría no han pisado ni siquiera el andén de una facultad de salud, pero esos son expertos recetando medicinas, mandando tratamientos, tomen yucuguasa, el agua de no sé qué, póngase un huevo recién parido. Somos los cracks. Con mi mamá. Uy. No que sabe más que yo. Entonces, para resultar, acontece que lo que estamos haciendo, dame unos segundos, lo que vamos a aprender aquí va a servir solo y solo para nuestro familiar. Lo que yo les voy a dar son recomendaciones generales y ustedes las van a aplicar de forma individual para su familia. Si mi paciente tiene 70 años y el de allá 20, pues adáptelas para las condiciones de su familiar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Puedo seguir? Sí. Postura. ¿Quién de ustedes piensa aquí que el pie es importante para tragar? El pie. Alce la mano el que piense que un pie es importante para tragar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo es una función completa y única y unificada. Es decir, si hay un órgano que se llama la
Mejor, usted lo resolvió mejor que yo. Cuando el fonoaudiólogo cree que maneja solo una cabeza y un cuello, para mí se me hace entrar a un hábitat donde ustedes veían que antes colgaban la cabeza de un oso, de un león, de un rinoceronte. Yo no trato cabeza, yo trato... ¿En qué va a hablar? Perdóname, yo trato gente como tal, la trato de manera integral. Entonces sí es muy importante la pregunta que la respuesta que son, es un paciente de 40 y pedazos de años joven. Vamos a ponerlo en una situación apretadora. Lo vamos a apretar a la hora de comer. Jackson, estira una pierna. Listo, la cabeza para Ah. arriba, Jackson. Cuéntale al auditorio si es fácil o es difícil. Pues, mira, no tuve problema. Llega a decir que sí lo siento. No tuve problema, pero no te puedo mentir. ¿Qué, cómo pegar esa comida? Le toca sacarle. Que yo puedo hágame. Jackson, si Daniel tú te lo paga por dentro. ¿Tiene dificultad? ¿Sí? No, si no, no lo volvemos a invitar, Jackson. No le dices, hay dificultad, pero... Listo. Descansa, Jackson. Todos. Todos, Mucha dificultad por la edad, pero una todos, persona de estos mayores. no, espere, edad. Todos, vamos a llevar la cabeza hacia abajo donde la cumbamba o el mentón va a tocar el esternón. Alce la mano al que le quedó fácil. Alce la mano al que le quedó fácil. No. 1, 2, 3, 4 fáciles. Al resto asumo que difícil. Vamos a llevar todos la cumbamba hacia el hombro izquierdo. Levanten las ambas. Levanten. No toquen el pupitre. Traguen saliva. Listo. Pregunta. Lo primero que nos pudimos dar cuenta es que a algunos les facilita unas posiciones, a otros les dificulta. Nos pudimos dar cuenta que a unos les cuesta mucho más trabajo pasar la saliva que a otros. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a entender que primero que todo lo que le sirve a uno no le sirve a otro. 1. 2. Que es supremamente importante entender que si mi paciente no es capaz de guardar una postura adecuada, le va a costar trabajo comer. Si ustedes son funcionales, no tienen ningún problema neurológico, todos los días se levantan, corren, hacen el amor, suben gradas, caminan, hacen un montón de cosas y les cuesta trabajo comer así, tragar así, como les acabo de mostrar, imagínense su familiar que no hace todo esto en el día a día, que está desacondicionado, que sus músculos están debilitados. La postura, dame 3 segundos, es supremamente importante para comer. La postura casi siempre nosotros debemos garantizar que el paciente tenga los pies sobre el suelo, ¿ya? Para que pueda descargar su peso. Además de eso, es supremamente importante que el paciente esté alineado. Jackson, torcete así, mira, así. Traga saliva, Jackson. A Jackson no le cuesta trabajo nada, cogí mal modelo. De modelo. ¿Te costó un poquito más de trabajo, Jackson? Si dice que no lo siento allá otra vez. El diafragma empieza, en vez de ayudarnos, a dificultarnos comer, porque él se va a mover de una forma anómala. ¿Ya? Nuestro esófago tiene que estar vertical para poder pasar la comida más fácil que si él está en una posición anómala. Entonces es supremamente importante no solo la postura, sino también la alineación. Cuando tengo gastrostomías, preferiblemente el reposo se hace en posiciones de lateral izquierdo, o sea, con la cama acostada sobre el lado izquierdo, o en semi-fowler, que es semisentado, o sentado si se puede sentar el paciente, que el decúbito lateral derecho, ya que anatómicamente hay una evidencia científica elevada de esta imagen, no la hay, pero tampoco hay algo que la refute. Lo que sí les digo es que anatómicamente es mucho más fácil que yo haga reflujo si estoy recostado sobre el lado derecho y si mi barriga está llena, ya por la distribución anatómica. Pero si yo soy un paciente que hace reflujo, de la forma en la que me acuesten, voy siempre a intentar hacer reflujo. ¿Qué hay que hacer? Poner a la gravedad a nuestro favor y no a nuestra contra, ¿sí? Siempre con inclinaciones antirreflujo. El gastroenterólogo es muy bueno explicándoles eso, pero el personal de rehabilitación también. Y aquí, esta imagen me encanta. Postura oral. Me encanta porque aquí es donde ustedes van a ponerse por primera vez en los zapatos de su hijo. El niño con PC.
le pasa mucho. Abran la boca. Abran la boca. Pero hayan usado Listerine. Abran la boca, todos, ábranla. Sin cerrar la boca, ojo, sin cerrar la boca, traguen saliva. Porque No le puedo. exigen a su hijo todo el día con la boca abierta. ¡Trague! ¡Oiga! ¡Ole! No entra. No puede. No puede. ¡No puedo! La postura oral es indispensable para poder comer. Porque si yo no cierro la boca, no tengo varios comandos que necesito para comer. La primera, que si yo no cierro la boca no hay molienda. No puedo masticar. Pero además de eso, si yo no cierro la boca, la lengua está en el piso de la boca. Y adivinen cuál es la función de la lengua. Ella tiene dos funciones. La primera, ella se echa hacia atrás como cuando uno coge una cobija y la tiende así. Ella se echa hacia atrás. Acá. Hacia Y hay un atrás. sello que se llama, no se aprendan el nombre, se llama palatogloso. ¿Qué significa? Que la lengua se retrae hacia atrás y se junta con esto que se mueve hacia el fondo. Que se mueve para arriba y para abajo, el velo del paladar, y forman un sello. Para que cuando ustedes le estén dando líquido a su hijo en acá atrás, formen el sello palatogloso y ese líquido no se vaya para atrás. Se llama excursión prematura hacia la garganta. Cuando el niño tiene, ustedes le ven al niño la lengua en el piso de la boca y ustedes van bien bacano a echarle una cucharada a la maldita sea. ¡Suácate! ¡Dale, mijo! ¡Suácate! Ay, El líquido se va a ir como por un resbaladero hacia la garganta. Y el niño ni siquiera empezó a tragar. Porque además de eso, para tragar, la lengua después de salir de la posición tiene que irse hacia adelante y ponerse en las arrugas para poder empujar la comida hacia atrás. Comida que ya ni siquiera está en la boca, ya está en la garganta. Cuando el chino va a tragar, ya la comida está en el pulmón. Miren esto. Postura oral. Una boca abierta, un paciente con boca abierta es un broncoaspirador en potencia. ¿Lo sabían? Hoy ya están siendo mejores cuidadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Descargas de peso, además de eso, las posturas me ayudan a que los fluidos propios de mi cuerpo no se me devuelvan, ¿ya? Mejora la respiración y el equilibrio. Pacientes con Parkinson, que el paciente está así en el aire, en una poltrona, y le están dando comida, y el paciente todavía con hiperreflexia, el paciente con Parkinson, don Pepe sí se demora, hola, y yo le comía a don Pepe, y Pepe, voz húmeda, todo el cuento. Nadie está pensando que el viejito todo el tiempo siente que se va a caer. Mal posición en el paciente. Cuando ustedes ven que sus hijos o sus familiares pegan los brincos, ahí ven que están sintiendo lo que ustedes sienten cuando están dormidos y sienten que van cayendo. Mismo brinco. Están cayendo. En el déficit de equilibrio del paciente, más cuando está espástico. Y además de eso, cerrar la boca me genera mejor frecuencia de victoria. Yo tengo que tragar cierta cantidad de veces al día para que la saliva me pase de aquí hacia el estómago. Y si yo estoy todo el día con la boca abierta, el que ve tengo un paciente, voy a conocer un paciente así, me va a decir si no lo escuchan en una parte del día haciendo así. Ahí es donde está la saliva. No, mi esposo al principio botaba baba, ya está mejor. Ya no bota nada de baba, ahí es donde está, en la garganta. Parece un concierto de rock. La saliva ya no está por acá, está por acá. Entonces, enseñarle a mi familiar que debe tener la boca cerrada mejora la deglución. Ustedes ahí ya están haciendo terapia. Por eso yo les decía que la terapia dura 24 horas al día. Si la doctora Aristizábal ve a un viejito, don Juanito, cierre la boca. Ya hizo terapia de foro. Ya hizo terapia de foro. Y ella es la médica internista geriatra. Y hizo terapia de foro. Si pasó la fisioterapeuta, no venía como vemos a don Juanito, está todo desalineado. Y el viejito, la fisioterapeuta ya hizo trabajo de ilusión. La enfermera, hidratación e higiene de mucosas las veces que son, ya hizo terapia de ilusión. Entonces es para que empecemos a salir de ese chip
de que la terapia dura el tiempo que el terapeuta va a hacer terapia. Nosotros somos la guía. Nosotros somos los que los vamos a educar a ustedes. Sin educación en salud, no hay mejoría. ¿Listo? Entonces, otra pauta para hacer terapia casera, ya sabemos, ¿no? Postura es terapia casera. Sí. ¿Listo? Ya te puedes digo que ya no le vamos a hacer higiene a la boca, Jackson. ¿Qué quiere? No, nadie. Se utilizan clorexidina, histatina, enjuague bucal sin alcohol, etc. Importantísimo, primero que todo, que hagan higiene de cavidad oral. Lo primordial, que hagan higiene de cavidad oral. El solo hecho de hidratar e higienizar las mucosas orales y faringeas reduce el riesgo de neumonía. ¿Por qué? Porque tarde que temprano un paciente aspira saliva, sea en la noche dormido o sea en el día. ¿Ya? Si esa saliva que mantiene idealmente casi un pH parecido al de nuestra mucosa pulmonar va limpia, vamos a reducir el riesgo de que aparezca una neumonía en comparación si esa saliva que se nos va para el campo pulmonar está llena de ¿qué? De bacterias, de comida, de hongos, etcétera, etcétera. La higiene y hidratación de cavidad oral es supremamente importante. Y además de eso, adivinen qué hace. Y eso es terapia. Entonces la enfermera cuando le está haciendo la higiene de cavidad oral al paciente le está haciendo terapia de deglución. Entonces si se dan cuenta, terapia de deglución no es una cosa donde solo el especialista más duro del mundo, la movilidad corporal, es supremamente importante. La terapia es supremamente importante que ustedes se la brinden a su paciente. Muevan la cabeza, muévansela hacia los lados, muévansela hacia arriba y hacia abajo. Los cambios posturales son esenciales, esenciales. Hay otros ejercicios que yo le puedo pedir a mi paciente que haga si está postrado en una cama que le van a ayudar con la deglución. Por ejemplo, la técnica de Shaker, que es levantar la cabeza y mirarse los dedos de los pies. Esa técnica, aunque parezca muy boba, genera fortalecimiento de la musculatura faríngea, mejoría del ascenso laríngeo y además de eso genera apertura del esfínter bucofaríngeo, algo que está muy afectado a los pacientes que tienen parálisis cerebral espástica o que por su enfermedad de base tienen espasticidad. ¿Técnica de Shaker? La técnica Shaker, no te aprendas el nombre, acordate que es acostado, papá, mire los pies. Acostado. Entre más acostado mejor, no lo vaya a hacer después de haber comido porque le vomito. ¿Listo? Esto es muy importante y yo no sé si de pronto me pueda meter en el tema de otros profesionales, de pronto la doctora les pueda, no sé si lo vaya a decir en algún momento, pero el ciclo circadiano es muy importante para el apetito de los pacientes. Esos pacientes que están todo el día dormidos y en la noche batallan son pacientes que de por sí comen muy poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Terapia. ¿Cómo es la terapia? Estimulen a ese paciente para que él durante el día esté despierto el mayor tiempo posible. En la mañana pónganle música, si es un viejito, la de Rodolfo Alcardi, si es un niño, pónganle la de Peppa Pig o los pollitos dicen, no sé, pero estimúlenlo en el día, canciones, vayan, acarícienlo, háblenle, cuando le toquen las partes del cuerpo, menciónenle qué parte le están tocando, así sea un adulto que están bañando las enfermeras. Vamos a bañar a un Juanito. Están acá, ¿qué mi amor, cómo estás? El papacito lindo, trabajando con el celular en la no. Don Juan, buenas, estoy tocando un pie, me muevo un poquito, tan. Eso es terapia. El cerebro agradece todo tipo de estimulación durante el día. Durante la noche, ¿qué hay que hacer? Todo lo contrario, luces fuera, ventanas totalmente cerradas, silencio, vamos a dormir. Para que el paciente en el día llegue tan cansado a la noche que pueda dormir y ojalá sin ayuda de medicamentos. ¿Listo? Ah, no, que es que mi papá tiene medicamentos. No, que si los tiene, ni modo, pero intentemos hacerlo para que el ciclo circadiano mejore. ¿Por qué tiene que ver eso con la deglución? Entonces, dígame cuál es su comida favorita, la suya. Hágale que me queda un minuto. Las lentejas. La lenteja, imagínate que yo llego a las 3 de la mañana y digo, mi amor, chicharrón con lentejas. ¿Usted qué? ¿Se va a comer conmigo chicharrón con lentejas? Ahora no, las chiras. Lo que sienten los pacientes cuando tienen ciclo circadiano no es la hora de comer nunca. Nunca, porque de noche lo único que hacen es patalear, echar madres, escupir, arañar. Y en el día, que es la hora de... ¿Está? Tendidos. ¿Sí o no?
Alimentación. Esta parte me encanta. Los cambios de las consistencias y el uso de espesantes. Lo ideal es que si mi paciente no come líquidos claros porque se ahoga con el agua, líquidos claros es lo que es muy aguado, pues lo que se recomienda es ir espesando gradualmente hasta que el paciente pueda consumir sin signos de alarma los alimentos. Entonces, si no toma muy líquido, lo que se intenta es espesar un poquito. Es que el problema ahí es que si no, ni mucho que queme al santo ni poco que no lo alumbre, porque es que si le espeso mucho, la capacidad de hidratar de ese líquido disminuye. ¿Sí? Y si se lo doy muy aguado, se me ahoga el paciente. ¿Qué es lo ideal? Encontrar el punto de equilibrio para los líquidos principalmente. Porque un paciente, principalmente los que están postrados, cuando carecen de agua, se estriñen como un berraco. Y si yo uso esto, más. ¿Listo? Y las 5 pautas de alimentación segura, que esta es la última. Las diapositivas yo se las voy a regalar. Depositan al NECI ahora más tarde. No, mentiras. Las 5 pautas de alimentación segura son las más fáciles de entender y las que yo necesito que ustedes tengan claras a la hora de alimentar a un paciente. La primera es que el estado de conciencia es fundamental. Entonces acordémonos, la primera, estado de conciencia. El paciente tiene que estar despierto para poder comer, o medianamente despierto. Si ustedes ven que el paciente está muy dormido, somnoliento o bajo efecto farmacológico de algún medicamento que le reduce el estado de conciencia, esperen un momento para alimentar. Nadie dormido come bien. ¿Listo? Ahorita respondo la pregunta de que tú me decías que si yo me puedo broncoaspirar. Sí, si tú estás dormida y te van y te meten una cucharada de alimento mientras duermes, te puedes broncoaspirar. ¿Listo? La postura es supremamente importante. Acuérdense del 2. Miren, parece una L. Los comedores traen sillas, no traen camas, sentado a la hora de comer, ideal. Yo con Juancho le doy mucho garrote a la hora de hablar de las posturas de alimentación. Consistencias y texturas correctas. Pues si a mí me dijeron que le suministre espesos de cierta calidad y semiblandos de cierta calidad, intentarme pegar a esos alimentos, porque los otros muy probablemente le generan un riesgo altísimo de broncoaspirarse. La dosis correcta. Es muy importante utilizar las cucharas, los vasos con escotadura. Evitemos dar de bogar en grandes cantidades el alimento. Hay pacientes que no pueden contener el alimento como nosotros. Tenemos que ser empáticos. ¿Listo? Entonces, intentemos, por más que nos demore un poquito más, fraccionemos la comida. Y por último, la velocidad. De nada sirve que yo le dé con una cucharada pequeñita y le meto 4 cucharadas antes de que se haya tragado la primera. ¿Listo? Gente, hemos acabado. Espero les